este paradigma el conjunto de su existencia. Hasta el Renacimiento, ese fue el ámbito en el que creció y en el que cristalizó su espíritu y su obra. Sin duda, con las limitaciones propias de todas las obras humanas. Pero ninguna modernidad ha podido sustituir el aliento humano que el cristianismo ha depositado en la historia. Al mismo tiempo, la voluntad de anular la dimensión cristiana de Europa se ha acompañado más recientemente por la determinación de cambiar también sus rasgos históricos, porque estos son el soporte de aquella. En el siglo XX hemos sido testigos de la desaparición programada de las dos últimas unidades político-cristianas que perduraban, la de los Austrias y la de los zares, así como de los vestigios cristianos que subsistían. La Primera y la Segunda Guerra Mundiales se han ocupado de ello. Con la Europa histórica debían desaparecer también las huellas cristianas con el fin de que se perdiera la memoria de cuanto se edificó sobre ella. Fue este panorama de la Europa de los últimos tiempos el que sugirió a San Juan Pablo II las palabras que pronunció en su discurso ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo en 1988. Es mi deber subrayar con fuerza que si el Estado religioso y cristiano fuese marginado en su papel inspirador de la ética y en su eficacia social, no sería solo negada toda la herencia del pasado, sino también estaría comprometido un futuro digno del hombre europeo, quiero decir, de todo hombre europeo, creyente o no creyente. No es accidental que Europa venga siguiendo los mismos pasos que el pueblo de Israel en relación a Cristo. Alejamiento creciente de Yahvé Dios, repulsa de su enviado Jesús, condena al mismo tiempo como impostor y enemigo del pueblo, excluido de las conciencias y de la nación. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. El peligro, el adversario, el infame ya no es la Iglesia, sino Cristo. Es un paso cualitativo que vemos desarrollarse ante nosotros. Lo que se impugna ahora no es solo el soporte histórico del cristianismo. Las naciones, las instituciones o las leyes que lo han representado y protegido. La ofensiva está dirigida directamente contra Cristo, a través del Sanedrín de los sabios y pontífices que dominan nuestra sociedad. Europa está diciendo a Cristo, no te conozco, y en cualquier momento nos anunciarán que Cristo está de nuevo encerrado en un sepulcro sellado. Pero tampoco nosotros tardaremos en preguntarnos qué hemos hecho, y con los romanos presentes en la crucifixión tendremos que reconocer verdaderamente este era el Hijo de Dios. El secuestro de Europa. El pedestal elevado al hombre por la modernidad lo ha dejado a solas consigo mismo. Es el hombre que asume todas las responsabilidades de su historia particular y colectiva sin sentirse responsable más que ante sí mismo, lo cual no solo coincide con la mayor crisis del mundo europeo, sino que está en el origen de la misma. Las luces no guiaron, sino que ofuscaron y se extinguieron. Los caminos iniciados por la conciencia europea a partir de la modernidad han conducido directamente a la disipación de toda conciencia, de todo saber de lo esencial, de toda identidad personal. De hecho, las grandes ideologías consideradas grandes prestigios del pensamiento humano se han revelado grandes utopías que se han agotado en su propia eficacia
después de haber vaciado el sentido de la historia y de la realidad. La modernidad ha sacado al hombre de su contexto teológico y humano y lo ha situado en un vacío existencial, en una tierra de nadie sobre la que algunos han aspirado a asentar una realidad nueva, inversa a todo lo precedente, en la que cada hombre será su propio definidor. Es la Europa que ha preferido las migajas de la razón al esplendor del espíritu teológico, místico y litúrgico, que ha ofuscado la perfección, la verdad y la belleza fuera de Dios y que ha colocado la enciclopedia sobre el Evangelio. ¿Qué bancarrota del pensamiento ha podido producirse para que Marx, Nietzsche o Freud hayan podido sustituirse al Evangelio? El predominio de la razón, que debía dar al hombre el señorío sobre sí mismo y sobre su entorno social y natural, ha dejado tras de sí una estela de frustración, arrastrando el fracaso de la propia razón a la que se había confiado la tutela de la historia. Desde el Renacimiento, Europa empezó a ser otra cosa. Los europeos se empeñaron en una nueva historia apócrifa que les ha estallado finalmente en el laberinto en el que cada uno de sus pasos pierde sus propias huellas. Se rebautizaron en el nombre de la razón, de la libertad y del progreso, sin percibir que la voluntad de poder que les inspiraba era una voluntad de mal, porque era voluntad de poder contra Dios y por tanto contra el hombre. En este nuevo hombre europeo se ha roto la unidad de la conciencia humana entre todas las entidades fundamentales: naturaleza y espíritu, ciencia y fe, ética y libertad, razón y religión, conocimiento humano y revelación, ser y deber ser, el hombre y Dios. Con ello, la posibilidad de llevar a cabo una obra humana auténtica en sintonía con el hombre, tal como se había alumbrado en el pensamiento cristiano, se desvanece. Esta Europa no podrá presentarse como tal después de haberse desprendido de la realidad que la ha configurado desde el principio. Entonces Europa deja de ser una palabra con contenido europeo, porque en ella habrán desaparecido los elementos básicos de su vida. Europa será entonces el nombre de nada, algo que la conducirá a ser, entre otras cosas, el primer ejemplo en la historia en que una civilización intenta crear un vínculo social al margen de la religión. Es una afirmación del autor Frédéric Lenoir de hace solamente 2 años en una obra titulada Dios. Es la Europa que se ha visto en la necesidad de discutir a Dios para justificarse a sí misma, para poder andar sus propios caminos sin sentirse importunada por la memoria de quien había sido el origen de su sabiduría y la medida de su conducta. Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, afirma que el humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Como asimismo se puede decir que la oposición entre orden humano y ciudad de Dios, que es uno de los dogmas de nuestro tiempo, es una conclusión irracional. ¿Existe en realidad algún poder social o intelectual autorizado para excluir a Dios del orden humano, privado o colectivo? ¿Quién ha dicho que Dios es una cuestión privada cuando es de hecho la máxima realidad universal, el único absoluto, sea en el cielo, en la tierra o en los abismos? Nadie puede dejar sin religión la plaza pública, decía igualmente Benedicto XVI en el Westminster Hall, lugar del juicio contra Tomás Moro, ante los representantes políticos
más relevantes del Reino Unido. La tarea más urgente del pensamiento actual debiera ser la crítica de la modernidad, a la vez que la recreación de cuanto constituye los pilares de la genuina concepción de Europa. El pensamiento debe volver sobre sí para calibrar los resultados de su experiencia en los últimos siglos y rehacer los efectos derivados fundamentalmente de dos factores: el reduccionismo en la visión global del hombre y la oposición entre los saberes de la fe y de la razón. Ello ha generado el nihilismo cultural que ha relegado al exilio los valores humanos más nobles, espirituales, morales, filosóficos o estéticos. Hoy, roto su desposorio con Cristo, Europa no se ha convertido en señora de sí misma, sino que vuelve a mendigar a la puerta de quien fue su señor y su esposo, quien le espera para devolverle su aderezo de desposada. Porque Cristo sí es fiel y recuerda el tiempo de su juventud en que Europa servía a su esposo con todas sus galas. La Iglesia desea devolverle a ese estado, invitándola a que acoja de nuevo su antigua fe y renueve el amor y las nupcias de su juventud. Solo la reposición de un pensamiento moderado por el Evangelio podrá reintegrar a sí misma a una sociedad radicalmente transformada. No hay ya lugar para otros ismos, sino para los tiempos y el hombre nuevos. Es el final de los dogmatismos y de los absolutos impuestos a la conciencia moderna. Por eso es la hora de la evangelización, como la que ha sido impulsada en la Iglesia por los dos últimos pontífices. El rasgo de Europa ha sido el de su cultura original vigente durante siglos, el de su espíritu y su tradición, el del hombre profundo y entero, que es el que vive según el espíritu. Es la distorsión, la interpretación reduccionista de los conceptos sobre los que se ha nucleado la modernidad, llámense razón, libertad o progreso, que separados de su matriz han falsificado y finalmente invalidado todo lo realizado en su nombre. Porque el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid. No lo estaba y por eso hay que volver a empezar. Esta Europa, sin embargo, para la que el profeta, quiero decir el poeta, abrió una ventana a la esperanza en aquellos versos proféticos de oración. Europa, hija de reyes, de prosapia regia, no sirvas como cortesana a una extranjera. Cesen ya tus sollozos. ¿No sabes que eres la esposa del invicto Júpiter? Complácete en tu singular destino. A una parte del mundo vas a dar nombre. Son versos de la tercera hora de oración. Aunque más bien lo que deseamos para Europa, convertida hoy en templo solitario y mudo, es que vuelva a llenarse con el cántico nuevo de una sociedad renacida. Será cuando sepa escuchar y lo haga a tiempo la voz que le viene de los profetas antiguos y nuevos. Pueblos de Europa, venid, caminemos a la luz